Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, mi pregunta consiste en cuánto tiempo tiene que una esposa cuando se separa esperar a conseguir otra pareja para seguir el camino para poder avanzar. Porque comprendo que una persona queda impregnada cuando ha llevado muchos años con esta persona. Gracias. Muy bien. Bueno, esto de conseguirnos un nuevo cónyuge para proseguir la marcha, en términos alquímicos, para que las fuerzas que hemos acumulado en la anterior relación se pongan en orden y en paz en cualquier persona, hombre o mujer, lo ideal es que esa mujer o ese hombre no trabaje en los misterios de Vulcano durante 2 o 3 años. Esto permite que las vibraciones masculinas y femeninas que se mezclan en él y en ella se aquieten, se pongan en su lugar y no se produzca un cortocircuito en los cordones ganglionares que están a ambos lados de la espina dorsal y que son esos cordones, los canales, por donde circula el mercurio mezclado con el azufre. Si no respetamos esta regla, sucede que el trabajo que se ha hecho se quema y entonces esa persona tendría que recomenzar de cero, como si no hubiera nunca trabajado en la fragua de Vulcano, para volver a recuperar lo que tenía. Y si no tenía nada, pues por lo menos que tenga su organismo en orden para empezar a hacer un trabajo más profundo. Otra pregunta. Mi nombre es Blanca Isabel, estoy aquí porque he sido muy curiosa, pero siempre estaba en búsqueda de la fe. Quiero que usted me regale un poco de la definición que usted tiene hacia este término fe. ¿Qué es la fe para usted? ¿Cómo podemos alcanzar fe para que el Padre nos ayude a hacer el camino? Una fe real. Sí, de esto ha hablado mucho nuestro patriarca, el venerable maestro Samael Aumbeo. Hace poco mandé un mensaje a todos los misioneros y misioneras hablando sobre la fe. Y hablábamos de los dos tipos de fe que se pueden catalogar. Una es la fe fatua, la fe falsa, la fe ciega, y que nosotros metafóricamente llamamos la fe del carbonero. Y otra es la fe real, la fe consciente, basada en vivencias místicas experimentadas por nosotros mismos. En el mundo religioso de hoy en día, se le inculca a la gente el dogma de la fe y se le impone el tener que creer y tener fe aún en aquello que ni siquiera sabe qué es, cómo se compone, de qué está hecho y dónde está.
Las religiones fracasadas imponen a las personas tener fe ciega en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ellos mismos dicen, son tres personas distintas, pero que forman solo una a la vez. Y así se lo dicen al pueblo, y el pueblo, aunque no entiende que es aquello, pues hay que tener fe. En la gnosis nosotros no gustamos de esa fe impuesta, porque es una fe que no es real. Para tener fe en algo es menester conocerlo primero. Hay que conocerlo. Entonces, para hablar del Espíritu Santo, hay que saber qué es el Espíritu Santo, dónde está, en qué cosas reside. Para hablar del Hijo hay que entender que existe el Jesucristo histórico y existe, como decía San Pablo, el Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros. Para hablar de Dios Padre, pues hay que entender qué es eso. Y esos misterios, si no se estudia la Cábala hebraica, que es uno de los elementos con los que nació el cristianismo primitivo de Jesús, pues si no se estudia el árbol sefirótico, cabalístico, hebraico, no se puede entender el desdoblamiento de Dios bajo distintas formas, hasta llegar a las formas más elementales en las que Él se puede expresar o manifestar. De manera pues que no olvidemos que Jesús, por parte de padre y madre, era hebreo, pero Él lo dijo muy claro: yo no vengo a traer paz, sino la guerra. ¿Por qué decía esto? Porque Él sabía lo que le esperaba. Sabía que Él venía a restaurar la gran religión universal solar, porque todas las religiones estaban en decadencia. El paganismo, el zoroastrismo estaba en decadencia, pues el mismo budismo. Todo aquello Él tenía que reestructurarlo de acuerdo a las órdenes emanadas del sagrado círculo consciente de la humanidad solar. Y por eso hablaba directamente, aunque no lo comprendiesen. Pero Él tenía que representar el papel que representó con los apóstoles en Tierra Santa, para que quedara escrito para la posteridad. De acuerdo a esto, a nosotros los gnósticos nos interesa la experimentación de las cosas religiosas o las cosas que religan a nosotros con nuestra alma y a nuestra alma con las jerarquías divinas. Por eso, la gnosis otorga infinidad de prácticas para que nosotros las pongamos en acción y recibamos testimonio del efecto de esa práctica o de esas prácticas. Al nosotros recibir respuesta a una práctica, entonces hemos tenido una vivencia mística directa. Y esa vivencia mística directa, repetida varias veces, produce en nosotros de manera espontánea el nacimiento de la fe verdadera, que se llama fe consciente. ¿Por qué es consciente? Porque no es algo de palabra, no es algo imaginario, no es algo que tengo que aceptar porque si no estoy condenado a los infiernos. Así se lo dicen a las multitudes las iglesias fracasadas. Cuando alguien pregunta, ¿cómo es eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son una sola persona.
y no se le responde, entonces, si la persona dice al cura, ¿usted me puede explicar esto? La respuesta es, no, hija, o no, hijo. Eso es dogma de fe y tienes que aceptarlo, si no estás condenada al infierno. Estas no son respuestas de algo que se supone que es sabio, una sabiduría. Para ser tal, tiene que ser sabia, tiene que ser profunda, exacta, precisa en las respuestas. No se puede imponer con un garrote un credo, una enseñanza. Se impone a través de explicaciones lógicas y a través de prácticas para que la persona experimente en sus propias carnes qué son los cielos, qué son los ángeles, qué son los infiernos, qué son los dioses o las diosas, etc. Y la distinta categoría de espíritus que pueden existir. Así es como nosotros nos llenamos de una eminente, profunda fe. Y cuando nos dicen, haz esta práctica para tu problema, pues la haremos con fe, porque ya hemos experimentado con otras prácticas que es posible llegar a tales conocimientos que nosotros necesitamos, a tales tipos de inquietudes y de incertidumbres. Esa es la verdadera fe, la que hace de una persona un alma fuerte para defenderse en la vida de todos los días contra todas las adversidades y contra todas las incertidumbres que carga el ser humano sobre la tierra a causa de su ignorancia y de su falta de sabiduría. Eso es lo que puedo decirle a la hermana que ha preguntado. Bonjour, maître. Bon, le plus important, c'est 2 questions que j'ai. Quand on invoque les maîtres, on les invite, comment on sent ça? Moi, je ne sens rien. Moi, j'ai dit, je vous ai appelé, j'ai dit ce que j'ai pensé et ça s'est réalisé. Mais je n'ai pas senti quand on invoque les maîtres. ¿Cómo podríamos sentir cuando llamamos a vosotros los maestros? ¿Cómo podríamos sentir esto? Dans la prière, dans la méditation, est-ce que vous venez nous voir, vous nous touchez? Comment vous venez? Esa es la primera cuestión. ¿Cómo podríamos sentir cuando llamamos los maestros que venían hacia nosotros, cuando los rogamos algo? ¿Cómo podríamos sentir que ustedes hacen esto, vienen hacia nosotros? Esa es la primera pregunta. Et la deuxième question, moi, j'ai déjà fait beaucoup d'expériences dans des recherches spirituelles et par hasard, je suis tombé dans la gnose et j'ai vu que c'est l'enseignement le plus pur. Mais avant ça, j'ai déjà commis les plus grands péchés, les abominations, et parce que j'ai déjà dépassé 60 ans avant de connaître la gnose. Alors, est-ce qu'on mérite encore tout ce qu'on a reproché, moi j'ai déjà fait? Est-ce que je peux encore être utile à quelque chose? Voilà. Dice que él tiene 60 años y ha cometido todos los pecados más terribles que se reprochan, que se pueden reprochar, y si con ese estado todavía él puede servir en la gnosis, si todavía puede hacer algo a pesar de todo lo que ha cometido en su vida. Muy bien. Bueno, vamos a responder otra vez de atrás para adelante. Miren, hay un proverbio que dice, hay más alegría en los cielos por un pecador arrepentido que por una persona que no tiene nada de qué arrepentirse. Y recordemos la otra parábola que Jesús comentó con los apóstoles, diciendo, el reino de los cielos
es similar a lo que vive un padre que ha tenido 2 hijos. Uno de ellos le pidió al padre que le diera su herencia, aunque el padre no se estuviera muriendo, que le diera lo que le correspondía como hijo. Y el padre le dio todo lo que tenía. Y este hijo abandonó a su padre y a su otro hermano. Desapareció durante años. Y aquel que se llevó aquel dinero, movido por la inconsciencia, derrochó todo lo que el padre le había dado, lo gastó en cosas mundanas, en cosas de perdición. Y llegó un momento en que se quedó solo, sin medios materiales y absolutamente abandonado. Entonces se decía a sí mismo: ¿cómo era yo feliz cuando estaba con mi padre físico? Todo me lo daba. Ahora yo he gastado todo lo que me dio y quiero regresar con él, pero con todas las barbaridades que yo he hecho, lo más probable es que no me quiera ver ni en pintura. Aún así, ese hijo quiso regresar a la casa de su padre. Cuando se corrió la voz de que venía de regreso aquel hijo, el padre entró en una profunda alegría, porque hacía años que no sabía si su hijo había muerto o estaba enfermo, nada acerca de su vida. Y cuando el hijo se presentó llorando, el padre entonces ordenó a sus siervos que cogieran el toro más robusto, lo sacrificaran y mandó a preparar muchas viandas, muchas bebidas para celebrar el regreso del hijo perdido. Cuando esto vio el otro hijo, que siempre había estado ayudando a su papá y que nunca lo abandonó, pues es obvio, le preguntó a su padre: ¿cómo yo, que te he servido toda la vida y siempre he estado a tu lado, nunca has hecho una fiesta semejante para mí y para mi hermano, que ha sido un sinvergüenza, bandido, etcétera? Ahora que regresa, encima tú lo recibes con una gran fiesta. Y dice Jesús que el padre le contestó: tú, mientras has estado siempre a mi lado, siempre he sabido que has sido un buen hijo, un buen hermano, y eso me alegra muchísimo y me llena de mucha paz. Pero este hijo, tu hermano, que nos abandonó a ti y a mí, y del que no supimos nunca nada más, era una espina clavada en mi corazón, porque yo ya daba por perdido a aquel hijo, y eso atormentaba mi alma. Ahora que ha regresado, mi alegría es enorme, porque al fin tengo otra vez reintegrada mi familia. Entonces decía Jesús a los apóstoles: de la misma manera, nosotros, cuando estábamos en la época paradisíaca, lo teníamos todo, no nos faltaba nada, pero no lo valorábamos,
Cuando cometimos el pecado original y decidimos adorar más el mundo de la materia que el mundo del cual procedíamos, el mundo del espíritu, pues entramos a conocer la enfermedad, la miseria y la muerte. Y cuando nosotros decidimos regresar a los misterios del Padre, Él siente la misma alegría del Padre terrenal de esta anécdota que os acabo de contar. Y es obvio que es así. El Padre interno de cada uno de nosotros, para Él es una fiesta cada vez que nosotros logramos avanzar un paso dentro del camino. Y no les digo nada de la alegría que siente el Padre cuando ve que gracias a los esfuerzos que nosotros hacemos, Él es celebrado en los mundos internos con grandes ágapes místicos, grandes iniciaciones, y se le otorgan más poderes al Padre. Entonces el Padre nos retribuye eso con sabiduría y con luz, con paz y alegría permanente. Ese es el regalo de nuestro ser cuando nosotros luchamos por Él. Y si nosotros lucháramos hasta la hora de nuestra muerte por nuestro real ser, terminaríamos integrándonos con Él. Al final, nuestros pensamientos serían los pensamientos del ser. Nuestros sentimientos serán los sentimientos del ser. Nuestras emociones serán las emociones del ser. Y hasta el mismo cuerpo físico se modifica y se vuelve materia ser, es decir, cuerpo del ser. Esto es tal como os lo estoy diciendo. De manera, pues, que de esta manera respondo a la primera pregunta. No le importa el ser. ¿Cuántas barbaridades hayamos hecho? Lo que sí le interesa al ser es que nosotros, llegado un momento, paremos esa marcha tenebrosa, reflexionemos en nuestras calamidades y luchemos por corregirlas. Y eso lo hace a Él enormemente feliz, porque aunque parezca increíble lo que les voy a decir, el ser conquista su gloria cuando nosotros, miserables gusanos de la tierra, dejamos de ser miserables gusanos de la tierra. Nosotros que no valemos nada, somos lo que justifica la existencia de nuestro propio ser. Si nosotros nos corregimos, el ser es exaltado, porque lo veneran los hermanos mayores, lo condecoran, le dan superiniciaciones, porque ha sabido controlar a su hijo. Cuando un ser no logra recoger a su hijo, entonces voy a usar una palabra porque no encuentro otra, pero es mirado con cierto menosprecio por otros adeptos que sí han conseguido recoger su esencia, porque se le considera entonces un ser que no supo hacer su trabajo para que el alma tocase la materia y volviese al punto de partida original. Y ese es el cometido del ser. Él se autorrealiza cuando logra que nosotros nos levantemos del lodo de la tierra. Eso, pues, es la respuesta
a la segunda parte de la pregunta. La primera parte, ¿qué se siente o cómo podemos sentir la presencia de un maestro al que hemos invocado? Esa respuesta, lamentablemente, pertenece al mundo de la relatividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que depende del grado de sensibilidad que tenga la persona que ha hecho la invocación. Hay gentes con más sensibilidad que otras. Entonces, hay gentes menos cargadas atómicamente desde el punto de vista egoico que otras. A menos densidad egoica, más sensibilidad tenemos. Todas las prácticas que otorga la gnosis son para que nosotros nos quitemos el peso de esas energías bajas que son los yoes y se activen en nosotros las energías sutiles que forman las diferentes partes del ser. No es igual la energía del Señor del tiempo, que es una parte de nosotros mismos, de nuestro ser, que la energía del yo de la lujuria. Son totalmente contrapuestas. La una es pesada como el plomo, la de la lujuria. La energía del Señor del tiempo es volátil, es sublime. El Señor del tiempo guarda notas de todas las obras positivas y negativas que a través del tiempo nosotros hemos realizado. Entonces, claro, eso es sabiduría. La lujuria no es sabiduría, es un goce animal que no conduce a nada, solo a una cosa, a la autodestrucción. Entonces, claro, necesitamos refinarnos, necesitamos un cambio de fondo, necesitamos hacer runas todos los días, hacer prácticas de vocalización, necesitamos hacer meditación, necesitamos ejercitarnos en los mantras. Eso va cambiando nuestra vibración y entonces nos vamos haciendo más receptores de las percepciones invisibles. Podemos llegar a sentir, podemos llegar a ver, podemos llegar a oler presencias divinas que están cerca de nosotros, como también podemos saber que algo maligno anda cerca de nosotros, porque empezamos a tener fenómenos como que se nos erizan los pelos o los vellos de los brazos, de las piernas o de la cabeza, o sentimos un frío que nos pasa y nos marea. Esas son cosas que se perciben cuando se es sensible. Cuando somos una piedra bruta, no nos damos cuenta ni de un huracán que está pasando por el frente de nuestra casa. Y eso se debe a que somos piedra bruta. Al final, todo se resume a nosotros mismos y a nuestro trabajo. Otra pregunta. Iubita maestră, aici. Vă rog să ne vorbiți puțin despre puterea suferinței voluntare și necesitatea acestei suferințe. Querido maestro, les pedimos que nos habla un poquito sobre el poder del sufrimiento voluntario y la necesidad de este sufrimiento. El sufrimiento voluntario es necesario para que se activen fuerzas en nosotros que están paralizadas por el yo. Hay fuerzas extraordinarias dentro de nosotros, pero están congeladas por la presencia del yo. Entonces, mediante un
sufrimiento provocado. Esas fuerzas se rompen y dan paso a las fuerzas de tipo superior. ¿Cómo sería un sufrimiento voluntario? Bueno, pues yo mismo dedicarme a no hablar durante 3 días con nadie, ni sobre nada. Aunque ustedes no lo crean, la humanidad pierde un gran potencial de sus energías hablando tonterías todo el día. Todo el día. Y eso no es bueno ni para la psiquis, ni para nuestro cuerpo etérico, ni para nuestro cuerpo físico. Y hay personas que tienen que estar hablando todo el día. ¿No? Si están lavando un plato, si es una mujer, están hablando solas. ¿No? Ojalá que llegue pronto mi marido, porque si no, esto se va a poner muy feo. Si viene le voy a decir 4 cosas. Pepe, ¿qué estás haciendo, Pepe? Le dice al niño que está por ahí, ¿no? Y el niño llora, ¡guau! Ese idiota no sabe más que llorar. Dios mío, esta vida horrible que tengo yo. Y erupta, y sigue hablando. ¡Mamá! Sí, contesta la madre, ¿no? ¿Me planchaste la ropa que te dije? No, bueno, no lo hagas ya lo haré yo. Y les encanta estar hablando todo el día. Y llega la noche y están exhaustas. Y se preguntan por qué a veces, ¿no? Yo siento que he vivido como 3 días. No, viviste 1 año en 24 horas. ¿Por qué? Porque estuvo hablando y eso es un derroche de energía. Pues si esa persona quiere hacer un sacrificio voluntario, que pare de hablar y verá qué cosas se van a mover dentro de ella. Va a sentir que le sale un zapato por la boca, o que tiene piedras en el estómago que se le mueven, ¿no? Piedras. Todo eso son los agregados parlanchines que están allí furiosos porque lo que ellos acostumbraban a hacer no lo pueden hacer. Y eso está en relación, obviamente, con la mente muy acelerada. Cuando la mente está muy acelerada, llega a extremos de gobernar nuestra lengua y la hace hablar, aunque no haya necesidad, pero la hace hablar, aunque sean tonterías. Entonces ya no es la mente loca, sola, sino que nosotros ya somos locos totalmente, porque siempre estamos hablando solos. Y donde quiera que va, siempre está hablando. Es una manía que en nuestro mundo occidental está muy desarrollada. Las gentes del mundo oriental son más tendientes a hablar menos, ¿no? Menos. Y curiosamente, la meditación viene de aquellos lugares hacia Occidente. Aquí, el loro que más habla lo hace el presidente de la República o de un país, ¿no? Simplemente porque es un loro que no para de hablar, ¿no? Aunque tenga una vida secreta que no vale 5 centavos, pero le encanta parlotear y a la gente les encanta eso, ¿no? Una de las características que tienen los hermanos del espacio, los seres de otros mundos, nos dijo el maestro Samael, era que economizaban exorbitadamente el verbo. Dice que una vez lo llamaron intuitivamente cuando él conducía su coche por el Distrito Federal. Y le dijeron desde una nave, vete al desierto de los leones, que es un lugar de México, que no es ni desierto ni hay leones, pero los mexicanos son así,
Entonces, ahí nos vemos en el desierto de los leones. Y ellos se entienden en ese lenguaje. ¿Ok? Pues el maestro se fue para allá. No. Esperó, ya era de noche. Hacia las 9 de la noche descendió una nave que no hacía ningún ruido. Se posó y de la nave se bajaron 9 personas, de las cuales 2 eran mujeres. Y se sentaron en círculo y le dijeron al maestro que formara parte del círculo. El maestro cogió una piedra y también se sentó. Solo una persona tomó la voz en nombre del grupo. Y dice el maestro, creo que era el capitán. Y le dijo al maestro, nosotros somos observadores de los mundos. Y este mundo nos ha llamado mucho la atención. ¿Por qué este mundo está tan desordenado? Teniendo cerca aquí a 2 mundos como Marte y Venus, que sí que son ordenados. ¿Por qué no se han impregnado ustedes, los terrícolas, de esas vibraciones de Venus y de Marte que están cerca? Porque así lo manda la lógica de los seres trascendidos. Entonces, dice el maestro, aquella pregunta como era tan exacta, mi respuesta yo quise que fuera exacta y directa. Y el maestro se limitó a decir, nuestro mundo pertenece a la categoría de mundos kármicos. Y dice que los otros seres solo se miraron entre sí y dijeron, entonces, dice el maestro que le preguntó al capitán de la nave, ¿de qué se alimenta vuestra nave? ¿De qué combustible lo llenáis para que circule por entre los mundos? ¿Acaso usáis energía solar? Y aquel ser le dijo, no. Si nosotros usáramos energía solar, tendríamos que estar cargando energía en cada mundo. Y nosotros no nos detenemos, sino en aquellos mundos que nos interesan investigar en un momento determinado. Entonces tenemos que tener una energía superior a la energía solar. ¿Y cuál es esa energía?, le dice el maestro a estos seres. Ellos respondieron, nosotros nos alimentamos de energía galáctica. Claro, estas son palabras mayores, ¿no? Ah, sí, les dijo el maestro, sí. Cada vez que pasamos por una galaxia, tomamos energía de esa galaxia y seguimos. Somos supervisores de mundos. Y dice el maestro, lo que más me asombró de estos seres era que no eran como nosotros los terrícolas. Porque si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, entonces a ese que nos hubiera recibido, todos le hubiéramos querido hablar. Oye, ¿y por qué eres tan pequeño? Y otro, oye, ¿y aquí hay gente bonita o no? Y el otro que no ha terminado de hablar sería interrumpido por otro, ¿no? Pero aquí solo hay oxígeno, ¿no? O también hay otros elementos, nitrógeno, bla, 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 lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Todos guardaban un profundo silencio mientras aquel hablaba. Y así fue. Terminó la entrevista y el maestro le dijo, a mí me gustaría que ustedes me llevaran a Marte. Claro, Marte es la casa de su padre, él es el logos de Marte. Y ellos le dijeron, él le dijo con asombro, ¿a Marte?
Eso está aquí mismo. ¿No quieres ir a otro lugar más lejos? No, quiero ir a Marte. Entonces, dice el maestro Samael que aquel respondió, ok, en el camino iremos viendo. Y el maestro interpretó que le estaban hablando que según cómo vaya tu camino, te vamos a llevar en un momento determinado. Dice el maestro que él observó detenidamente la fisonomía de aquellos seres, que era semejante a la nuestra, pero capturó que aquellos seres tenían edades indescifrables y eran todos personajes como con el elixir de larga vida, ¿no? Individuos de mucha perfección, hombres y mujeres, los que estaban allí. Y dice el maestro, en realidad llegué a la conclusión de que eran dioses viajando por el espacio, inspeccionando la evolución de los mundos. Y claro, estos se rendirían cuenta seguramente al tribunal del karma en cada sistema solar. Pero es interesante. Dice, no vi nunca en aquellos seres afán de protagonismo, charlatanería ambigua y barata. Solo vi una paz profunda, una quietud sobrenatural y una sabiduría ilimitada. Eso es para que veamos nuestra imperfección. Como dije antes, aquí el que más habla llega a ser presidente de un país o líder de una corporación de química o de física o de aeronáutica o lo que sea. Aquí no toman en cuenta, no tomamos en cuenta los verdaderos valores humanos de una persona, sino lo cacareada que sea. Si sabe cacarear mucho, ese es el líder, aunque lo que diga sean mentiras o falsas promesas. Pero así hemos quedado nosotros reducidos, ¿no?, a ese estado. ¿Alguna otra pregunta? Hola, maestro, yo quería preguntar ¿qué relación tienen los hexagramas del I Ching si tienen alguna relación con los arcanos del tarot o qué relación tienen con la numerología? Muchas gracias. Bueno, el I Ching y sus hexagramas constituyen un libro que es un oráculo. Un oráculo es o un lugar o lo que brota de una persona a la que se le pueden hacer preguntas que no respondería nadie más. A un oráculo, por ejemplo, si es una sacerdotisa la que dirige el oráculo, nosotros le podemos preguntar, ¿en qué fecha me voy a morir? Y es posible que diga, después de los 60 años. ¿Qué? ¿Cuántos hijos voy a tener? Y el oráculo responde, 2 o ninguno. Esos oráculos son expresiones de la sabiduría universal. Y esa expresión de la sabiduría universal corresponde al ser. Y algunos seres han recibido permiso y ayuda del real ser para ser transmisores de la sabiduría universal. Se habla entonces de la Síbila de Delfos en la antigua Grecia,
u otra símila más que había por allí. Pero también se habla de la condensación, que un individuo inteligente, un individuo sagrado, logra hacer de unos símbolos que, al ser traducidos o interpretados, predicen determinados acontecimientos físicos o psicológicos. Ese es el caso de el I Ching y los hexagramas. Y ese es el caso de las cartas del tarot, que es también una forma de oráculo, pero no guardan relación entre sí el I Ching con las cartas del tarot, porque son dos oráculos diferentes, pero los dos sirven para prever el futuro o comprender el porqué de un fenómeno o de una situación XX. Entonces, el tarot de la Cábala fue creado por el ángel Metatrón, que antes equivocadamente llamábamos Metratón. No, es Metatrón. Ese ángel creó el alfabeto hebraico, las 22 letras del alfabeto hebraico. Y fue en otra reencarnación quien creó los 22 arcanos del tarot, los cincelo en piedra. Y dicen las tradiciones que esas piedras con los 22 arcanos mayores del tarot se encuentran en la barriga de la esfinge que está en Egipto. Afortunadamente, el gobierno egipcio no permite que se perfore la barriga de aquel monumento, porque se puede venir abajo. Lleva miles de años allí en pie. Hay quienes creen que la esfinge estaba ahí desde hace 5.000 años. La realidad es que la esfinge la fabricaron los atlantes, los sobrevivientes del hundimiento de la Atlántida, que se fueron a Cairona, como se llamaba el Cairo entonces. Construyeron allí la Universidad Atlante, cuyo símbolo era la esfinge. Y en la antigua Atlántida habían muchas esfinges. Todo aquello está hoy en el fondo del océano Atlántico. Cuando se establecieron los atlantes sobrevivientes del cataclismo en tierras egipcias, concretamente en ese lugar llamado Cairona, que hoy es el Cairo, hicieron una esfinge, y eso ocurrió hace aproximadamente 12.000 o 15.000 años, mucho antes de lo que piensan los arqueólogos y antropólogos de nuestros días. Ese fue un legado de los atlantes. Cuando Egipto, como país, nació, ya la esfinge estaba allí. Luego se construyeron las pirámides, pero la esfinge es anterior a las pirámides. Y las pirámides y su fabricación y la forma de su estructura son un misterio, porque fueron hechos con la ciencia atlante. Y los ingenieros de hoy y la ciencia de hoy no tienen los mecanismos ni las herramientas para construir semejantes moles de piedra que resisten a los elementos y al tiempo. Hay un proverbio que dice: el tiempo se ríe de las gentes, pero las pirámides se ríen del tiempo. Este es un proverbio que hay por allí. Bueno, pues eso es lo que les puedo decir.
con respecto al tema de los oráculos. Existe pues el libro de Tot, que está constituido por los arcanos del tarot, y existe el I Ching. Pero hay otras formas de oráculos que el mundo no conoce. Los indios navajos de Norteamérica tenían unos huesos de aves con los que ellos predecían pues, los acontecimientos que iban a llegar a su pueblo o a su cultura. Movían aquellos huesecillos, los tiraban y ahí ellos interpretaban por la forma en que aquellos huesos caían sobre la mesa lo que iba a pasar. Obviamente, quien interpretaba esos huesos no era un dormido, era un despierto. Igual en Mongolia supimos que los antiguos mongoles tenían con huesos de camello, aproximadamente unos 6 o 10 huesos de camello, una forma de predicción. Y también los metían en un recipiente, los movían y los tiraban como los dados. Y según cómo cayeran aquellos huesos, el iniciado en el tema empezaba a explicar lo que el oráculo estaba diciendo. Eso es todo. Otra pregunta. Aquí, maestro, en el extremo derecho. Bună seara, maestre! Buenas tardes, maestro. Maestru Samael ne explică în cei 10 sefiroți ai Cabalei El maestro Samael nos explica en los 10 sefirotes de la Cábala faptul că din sefirotul Tiferet totul este căzut, el hecho que del sefirot Tiferet todo se cae desde el sefirot Tiferet. faptul că nu avem un autentic corp cauzal, mental și astral, Que no tenemos un cuerpo causal, mental, astral auténtico. și dacă la toate acestea adăugăm faptul că suntem guvernați în ziua de azi de peste 100 de legi, Y si a eso le añadimos el hecho que hoy en día estamos gobernados de más de 100 leyes, se naște o întrebare și întrebarea este următoarea. entonces se nace la siguiente pregunta. Care sunt metodele, care sunt mijloacele, sau mai concret, care sunt pârghiile prin care ființa noastră reală creează noi circumstanțe în planul fizic? Vă mulțumesc! ¿Cuáles son los métodos con los cuales nuestro ser está creando nuevas circunstancias en el mundo físico? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta es la pregunta de los $50,000, ¿no? Si nosotros estamos caídos desde el Sefirot Tiferet hasta el Sefirot Malkut, si no tenemos conexión con el Sefirot Chesed, que es el íntimo, ni siquiera tenemos contacto con el Sefirot Geburah, que es el alma divina, y mucho menos tenemos contacto con el Keter, que es el Sefirot más elevado del árbol cabalístico. Pues obviamente nosotros desconocemos cuáles son los métodos que utiliza el Padre para fabricar circunstancias. Pero sí que sabemos que Él puede hacerlo y que en base a que Él es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. Pues es obvio que alguien que tiene
esas tres cualidades, puede crear circunstancias nuevas, puede generar la ley de epigénesis, que significa la ley que nos permite fabricar nuevas circunstancias. Mientras estamos separados de las partes superiores del ser o de los sefirot superiores, pues nosotros somos pobres, autómatas, que tan solo tenemos que resignarnos a ver que las cosas suceden, como cuando vemos que llueve o cuando oímos que truena. Pero el que se conquista a sí mismo y recupera su individualidad sagrada y deja de ser una pluralidad egoica, entonces recoge la fuerza de los sefirotes superiores y sí que puede fabricar, generar nuevas circunstancias. Puede parar un huracán, puede detener o provocar una lluvia, puede modificar el día de su muerte, pero es porque se ha unido o ha recuperado las diferentes partes del ser y específicamente ha levantado sus 10 sefirot. Eso significa que se ha integrado con el ser. Solo el ser puede generar nuevas circunstancias. Otra pregunta. No livro Noções de Endocrinologia e Criminologia, En el libro de Nociones, Endocrinología y Criminología, o mestre Samael fala que cada personalidade reage ante as percepções clarividentes segundo o diagnóstico personológico el maestro Samael habla que cada personalidad reacciona ante el diagnóstico de personológico e psicopatológico individual e especial. y psicopatológico individual especial. E ele nos adverte que antes de nos entregarmos ao desenvolvimento dos poderes ocultos, necessitamos estudar a nós mesmos e fazermos um diagnóstico personológico e psicopatológico de nossa própria personalidade. Antes de empezar a estudiarnos psicológicamente, tenemos que hacer un estudio de nuestras patologías psicológicas. Pode nos explicar um pouco mais como se faz esse diagnóstico? ¿Puedes explicarnos cómo se hace ese diagnóstico de nuestra personalidad? Sí, es muy fácil. Autoobservándonos permanentemente los 5 centros de nuestra máquina orgánica, vamos a descubrir en dónde o en qué centro hay más desequilibrio. Entonces, si hay más agregados en el centro emocional, tendremos una personalidad psicopatológica emocionaloide. Cualquier cosa nos hace llorar, o cualquier cosa nos hace reír, o cualquier cosa nos pone tristes. Esa es una personalidad psicopatológicamente hablando, desequilibrada emocionalmente. Y eso abunda hoy en día. Abunda. Con toda esta invasión que recibimos de porquerías a través de los medios de comunicación, nuestros 5 centros están desequilibrados y hace que nuestra personalidad, obviamente, esté desequilibrada. Y la influencia de los agregados psicológicos en los 5 centros de la máquina orgánica origina esas psicopatologías de la personalidad humana. Incuestionablemente, dentro del estudio que tenemos que hacer de nosotros mismos, tenemos que detectar qué tipo de personalidad tenemos. Si somos una personalidad
libresca, que como ratón de biblioteca tiene que estar todo el día leyendo hasta lo que no interese. No. O posiblemente tengamos una personalidad psicopatológicamente hablando, motora. Entonces son las personas que no están quietas. No. Si estuvieran aquí, en mi lugar, serían personas que estarían... Y así pasan todo el día, ¿no? Y si están sentadas, entonces estarían así, ¿no? Y así se la pasan todo el día, ¿no? Todo el día, moviéndose, ¿no? Y empiezan a raíz de eso a tener tics. Claro, porque el yo va destruyendo el equilibrio de los centros y empezamos a tener personalidad psicopatológicamente hablando enfermiza. Hay gente que nosotros no le podemos decir, tú sabes que ayer se murió la señora que vive en la esquina. Cuando hemos pronunciado la palabra esquina, ya están llorando. Y no hemos terminado la explicación. Y dicen que murió del corazón. Y ni siquiera era familia, ni nada. Pero ya eso los estremece, ¿no? Eso me recuerda a un chiste de un personaje que entra en un velorio, en un velatorio, donde están velando un muerto. Y entonces llega al ataúd, se inclina sobre el ataúd y empieza a decir llorando, no somos nada, no somos nada, no somos nada, nada, no somos nada. Y sigue llorando hasta que alguien que lo estaba observando, viendo aquellas palabras tan expresivas del personaje, le dice, disculpe, perdone que me meta en su vida privada, pero lo veo que está muy afectado. ¿Qué relación tenía usted con el difunto? Y el tío dice, no somos nada, no somos nada. Estaba llorando sin saber por qué lloraba, ¿no? Pues así hemos quedado, ¿no? Con una personalidad de psicópatas, ¿no? Eso es muy triste que el maestro nos llame psicópatas, ¿no? Pero es lo que somos, ¿no? Esta sociedad está enfermiza. Y curiosamente, es en todos los niveles de la sociedad. Porque hasta en lugares donde se habla de primer mundo o segundo mundo, aquí estamos en el tercer mundo, según los sociólogos, ¿no? Pero la realidad es que toda la humanidad está en el quinto mundo, no en el primer mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si observamos cómo hablan los presidentes de los países primermundistas, ejemplo, Trump, pues vemos que está enfermito, ¿no? Porque a este señor le gusta que lo vean furioso, ¿no? Cuando va a dar una rueda de prensa, ya viene como un cowboy, ¿no? Y entonces mira a los periodistas con ira
y le hacen una pregunta. ¿Qué piensa hacer con Corea del Norte? Corea del Norte. En cualquier momento la destruimos. Tenemos todas las opciones sobre la mesa. Otra pregunta. Y a cada pregunta que le hacen responde con ira, ¿no? Ese es un personaje enfermo. Ese se levanta iracundo. Come iracundo. Trabaja iracundo. Duerme iracundo. Y no digo cómo tendrá su vida sexual, ¿no? Porque aquello tiene que ser un circo. Entonces, claro, aquí en esto no podemos hacer diferenciación racial. Todo el mundo está enfermizo. Y más aún, los más cerebrales y los más superdesarrollados, porque la técnica o las técnicas que han desarrollado los yoes de la ira son maquiavélicas, mortíferas, espeluznantes. Eso significa no solo una personalidad enfermiza, sino demoníaca. Entonces nosotros somos, para los seres de otros mundos, un planeta caníbal. Y por eso no vemos que los ovnis se pongan en la plaza pública de una ciudad y vengan y nos digan, oye, nosotros queremos ayudaros a vosotros, porque vemos que estáis muy mal. No, ellos no son tontos. Ellos saben que detrás de esa chaqueta y esa corbata de una cosa que va caminando por la calle, hay un monstruo, hay un gorila. Y que según qué cosas ellos nos digan, podemos reaccionar y cogerlos, llevarlos a un laboratorio, acostarlos, amarrarlos, empezar a sacarles sangre para ver de qué están hechos, etc. No tienen ningún átomo de idiotas. Y por eso nos tienen miedo. Por eso no se muestran como deberían demostrarse, sino que lo hacen esporádicamente. Y después de haber estudiado un largo rato a la persona a la que le van a permitir una entrevista. Y por lo común, casi siempre son personas del campo. Son personas que viven una vida pacífica y que casi siempre han estado en contacto con natura. Entonces, claro, ellos deducen, este no está tan contaminado como los demás. Este está más tranquilo, más pacífico. Tienen instrumentos con los que desde sus mundos nos pueden medir a nosotros nuestro grado de desequilibrio desde allá. Desde allá. Tienen filmadas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial nuestra, la Revolución Francesa, todo eso lo tienen filmado. Y eso es lo que se proyecta en los cines de esos mundos. Y la gente van allí para ver asombradamente lo que hacen los terrícolas, ¿no? Van a ver las locuras de los terrícolas, ¿no? Y me supongo que la televisión oficial dirá, esta noche en nuestro canal 5 observaréis la explosión de la bomba atómica que los terrícolas fabricaron y destruyeron totalmente a no sé cuántos millares de personas en cuestión de segundos. No se lo pierdan, que está muy bueno, ¿no? Y claro, los venusinos o jupiterianos o lo que sea, pues terminarán sus quehaceres y esperarán allí a que la televisión empiece a emitir la explosión de la bomba nuclear y cómo la crearon y cómo todo era en secreto y los otros querían averiguar si los otros también estaban haciendo otra bomba y se asombrarán de esa persecución que entre nosotros nos hacemos, porque pareceremos como ratas peleando por un queso. Más o menos así nos ven ellos, ¿no? Y es muy triste. Pero esa es la triste realidad de este planeta que se enorgullece de usar
Coco Chanel y qué sé yo, Hugo Boss, y tener rascacielos y ruido terrible en Manhattan y en Nueva York, las 24 horas del día, noche y día, incluidas. Y ese es nuestro fruto, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. E é muito triste. Outra pergunta. Gostaria de perguntar sobre a questão do AIM também, que uma outra pessoa perguntou. Quería preguntar la pregunta de la I que otra persona preguntó. Como funcionam os níveis quando se chega ao AIM? ¿Cómo funcionan los niveles cuando se llega a la I? Se ele é um só e são vários níveis de consciência, Si es uno solo o varios niveles de conciencia. ou se são outras realidades ou outras dimensões dentro do próprio AIM. O si son otras realidades o otras dimensiones dentro del propio AIM. Bueno, muy buena la pregunta. Yo les voy a decir algo con lo que voy a responder a esa pregunta. Es muy interesante saber que Dios en su naturaleza es infinito. Por eso es Dios. Si nosotros le pusiéramos el límite Belaín a Dios, ya no sería Dios. Eso hay que entenderlo. No podemos, los gnósticos, encasillarnos en el dogma de que el Ain es el no va más o non plus ultra. Eso es absurdo. Entonces, de acuerdo a esto, cuando nosotros hablamos de Ain, hablamos de el espacio abstracto, absoluto, que nos corresponde a nosotros en este sistema solar. Ahora bien, dice el maestro Samael que un día él entró en profundísima meditación y esa meditación le permitió ir estudiando todos los sefirot como mundos de energía. Porque aparte del sefirot o los sefirot, ser partes de nuestro ser, son también regiones de energía en el espacio. En aquel éxtasis o samadhi, el maestro investigó lo que era Yesod, era el mundo etérico. Se fue a ver cómo vivían los elementales allí, etc. Luego se fue al sefirot Hot, el mundo astral, y vio que tenía dos secciones, una superior y otra inferior, etc. Luego se fue al sefirot Nexat, el mundo mental, y también vio que tenía dos secciones, una sección superior y otra sección inferior. Más allá se metió a fondo en aquella meditación y llegó hasta el sefirot hasta el mundo causal, que es lo que resume ese otro sefirot más allá de la mente. Tiferet. Y allí investigó el mundo causal, por arriba, por debajo, por los lados. Luego se fue al sefirot Geburah, la región donde mora nuestro Budi, que en los hombres es femenino y en las mujeres es masculino. Masculino. Total, que salió de allí en aquella meditación y se fue ya hacia el sefirot que corresponde a la región de Chesed, que es la región de nuestro íntimo. Vio que era un mundo o una región en lo que todo se reducía a números. Números. Si él se concentraba en la cabeza de alguien, automáticamente sentía
cuántos pelos tenía la cabeza de esa persona. Todo se volvía números. ¿No? Si se concentraba en sus dedos, sabía cuántos átomos había en cada dedo. Así funciona el mundo de Chesed, del íntimo, es el gran matemático. Y siguió más allá de Chesed y se fue a la región de Binah, que es el Espíritu Santo. Investigó las realidades del Espíritu Santo, luego se fue a la región de Jokmak, como Sefirot, la región de los Cristos. Allí está el Cristo de cada uno de los que estamos aquí. Entró en un templo y vio que estaba lleno de Jesucristos. Claro, aquellos Jesucristos pertenecían a determinadas almas. Y vio que el Cristo era una unidad múltiple perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque son distintos Cristos, todos tienen la misma dinámica, la misma fuerza. Muy interesante. Luego se fue al Sefirot del Keter, del anciano de los días, nuestro abuelo, y vio que allí pues era una región de omnisciencia. Allí se tenía en segundos conocimiento de lo que quisiéramos, de todo. Y dice, hice un esfuerzo más a fondo en aquella meditación y se fue hasta la portería del espacio abstracto absoluto. Y llegó y vio en aquel éxtasis lo que es el Ein Sof Aur, la cara exterior del absoluto. Y se metió un poco más en la meditación y vio lo que era el Ein Sof. Es una cosa muy elevadísima. Y haciendo un ultra esfuerzo, llegó hasta la entrada al Ain y allí se encontró con un guardián. El Ain es ya lo ignoto de lo ignoto. Entonces, como vio un guardián allí, el maestro le quiso hacer una pregunta muy interesante. Le dijo, entonces, aquí comienza el Ain, ¿no? Sí, dijo el guardián. ¿Y eso quiere decir que aquí termina Dios? Y el guardián le dijo, no, aquí se empieza a comprender lo que es Dios. Con eso le respondo al hermano que ha hecho la pregunta. Más allá del Ain, tiene que haber de todo. Pero claro, no es fácil. Para empezar, llegar al mundo nirvánico, o al paranirvánico, o al maha paranirvánico, pues mucho más es llegar hasta el Ain. No lo olvidemos nunca, porque allí hay seguramente más niveles y niveles atómicos, dimensiones, superdimensiones, porque es la infinitud. Y lo finito, que es la mente, no comprende lo infinito, que es el espíritu. Bueno, pues es la hora de la cena, paz inverencial.